Buenos días, te bendiga. Vamos a estar analizando el libro de Primero de Crónicas, capítulo 11. El pasaje se llama David es proclamado rey de Israel. Bueno, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvió a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás Señor por Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los hijos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos un pacto delante de Jehová. Y fue a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces, aquí recordamos que en el capítulo anterior Saúl fallece junto con sus hijos y toda su casa. Y después el pueblo, por supuesto, obviamente pierde la guerra. Y levantan a David como por rey sobre Israel. Y continúan con guerras, por cierto, después de eso. Vamos con el siguiente pasaje. David toma fortalecimiento. Como le dije, David continúa con las guerras. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y David había dicho que el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarah, subió primero y fue su jefe. Y David habitó en la fortaleza, por esto lo llamaron la ciudad de David. Edificó la ciudad alrededor, desde el Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová el ejército estaba con él. Entonces aquí, ¿qué es interesante? Por eso que Jerusalén tiene otro nombre antes de ese, que era Jebús. De hecho, en alguna ocasión escuché que era muy fuerte la gente que habitaba en esa ciudad. Eran militarmente muy fuertes. Y de hecho era muy famoso por eso. Pero solamente lo escucho en una prédica, no estoy seguro, no dice la Biblia, no dice eso. Y y bueno, entonces en aquella época, de hecho Jerusalén siempre, de acuerdo a ese texto, Jerusalén siempre fue una ciudad amurallada. O sea, desde antes que se llamara Jerusalén ya estaba amurallada. Bueno, entonces, de hecho es interesante, ¿saben por qué? Porque en esa ciudad está el trono de Dios. Tal vez por esa razón ha sido un territorio muy codiciado, porque ahí está el trono de Dios. El trono aquí o sea, Dios tiene un trono en el cielo, pero aquí en la tierra también hay un trono de Dios que está en Jerusalén. Eso viene en un salmo, por cierto. Bueno, sigamos con el siguiente pasaje. Dice: los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Entonces recordemos, o sea, eso, 1 contra 300 es... normalmente es imposible, ¿verdad? Que una persona derrote 300 y más con fuerza. Tal vez con las armas actuales se podría, pero con una lanza físicamente, a palos prácticamente, eso es casi que imposible. Lo que pasa es que esas personas, recordemos que son el pueblo de Dios y fueron bendecidos de gran manera. Recordemos que Sansón tenía una fuerza extraordinaria, lo que me da a entender que estos valientes de David también tienen una fuerza sobrehumana, que por eso pueden lograr grandes hazañas militares, como 1 contra 300, por ejemplo. El mismo David peleó contra 6 leones. Tras de este estaba el hijo de Dodo, Ahoit, el cual era de los 3 valientes. Ese estuvo con David en Pas-damim, estando allí juntos en batalla de los filisteos. Y oyó una parcela de tierra llena de cebada, yendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Aquí recordamos cómo no solo es necesario la gran fuerza, sino también el respaldo de Dios. Dice: porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales decidieron a la peña de David, en la cueva de Adulam, están en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Recordemos que David tuvo muchas guerras, incluso prácticamente casi que todo su reino tenía guerras. O sea, tenían que ir a pelear
En sí, la guerra no era el territorio de Israel. Recordamos que lo que pasa es que el territorio de Israel no había sido todo conquistado por los judíos, por los hebreos. Lo que trato de decir es que el territorio de, ¿cómo se le decía antes? De Canaán no había sido conquistado por los hebreos en su totalidad. ¿Verdad? Por eso David salía constantemente. ¿Por qué? Porque conquistaba muchos territorios. El que más conquistó fue Salomón y sin una sola guerra, lo cual es muy interesante. Dice David, entonces, David estaba entonces en la fortaleza había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo del Belén que está a la puerta? Aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdame mi Dios de hacer esto, habéis de beber la sangre de la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído. Y no la quiso beber, esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los tres. Aquí vemos cómo continúan. De hecho, es interesante que en la época de David surgieron varias de estas personas. Gente que tenían dones de Dios. Ni siquiera con Salomón hubo tantos, mucho menos con Saúl. Recordemos que muchos fueron los hombres que fueron cuando David huyó en el desierto. Fueron muchos los que huyeron con él. Creo que eran 600 hombres que huyeron con él. Y algunos de ellos fueron favorecidos por Dios con dones, por ejemplo, para una fuerza extraordinaria. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero inauguró a los tres primeros. Bené, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Algunas personas dicen que esta persona no era un león, que era o sea, que esta cosa no era un león, que era una persona. Una persona. Entonces, de hecho voy a explicar así rápidamente qué significa esta pasaje. Lo que pasa es que allá en Canaán no hay mucha agua porque es como un desierto. Entonces lo que hacen los judíos es hacer un pozo gigantesco. Es como un pozo, una cisterna en la tierra, ¿verdad? Una cisterna es un depósito debajo de la tierra, como una cueva, pues. Entonces ya hacen el depósito ahí, la cueva en la tierra, y cuando llegaba la nieve, ese almacén se llenaba de nieve. Y en el verano se derretía y quedaba pura agua. Y entonces eso es lo que pasa. ¿Verdad? Que por eso hacían ese tipo de fosos. El mismo venció a un egipcio de 5 codos de estatura, y el egipcio tenía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Vemos como aquí. Bueno, aquí dice que fueron 30 los de David, pero no dice que los 30 tuvieran super fuerza o dones. Solo dice que fueron 30 y algunos de ellos narran, de hecho, dice los nombres de algunos de ellos, pero no de todos. Esto hizo Bené, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes. Y fue el seguido de los 30, pero no los tres primeros. Puso David su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén. Samuel de Lodita, él es peronita, y era hijo de Iques, de Coita, y ser Anatotita. Shibecal, Usatita, Islai, Ahorita, Maharal, Netofatita, él es hijo de Baana, Netofatita. Este hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Banata, Benaía, Piratonita. Hubiera el río del río Gas, Abiel, Arbatita, Asmabet, Barumita, Eliaba, Salbonita. Los hijos de Asuen, Gisonita, Jovenatán, hijo de Sagerarita, Ayam, hijo de Sacararita, y Elifal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharal, hijo de Esbal, Joel, hermano de Natán, Mivar, hijo de Agaral,
Selega monita naharay verotita. Escuro de abijo de Sarvia. Ira y trita, Garbi trita. Urias eteo, Sabad hijo de Ayay, de Alai, Adina hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con el 30. Adán hijo de Maca, Josafat Midnita, Usías Astarotita, Zama y Jehiel hijo de Otam Aroerita, Gedayel hijo de Simbra y Joa su hermano Tisita. Erel Moabita, Jerebal hijo Sabías hijos del Nam, Idma Moabita, Eliel Obed y Hasel Mesobaita. Entonces aquí narran los nombres de estas personas que fueron la valiente de David. Incluso que me parece interesante que incluso el esposo de Betsabé, Urias Eteo, aquí sí, los jefes de los ejércitos. Bueno, entonces era todo por hoy. ¿Qué podemos aprender? Bueno, porque lo que aprendemos, bueno, pues me parece interesante lo de Jerusalén, que siempre fue una ciudad antes de que se llamara Jerusalén. ¿Y por qué David tuvo tantas guerras? Porque el territorio de Canaán había sido conquistado por completo por Israel, ¿verdad? Sino que había varias ciudades que, de hecho, incluso la Biblia dice que dejó sus pueblos. Dios mismo dejó sus pueblos para formar Israel sin dar su ley. Bueno, por eso, incluso Saúl peleó mucho con sus pueblos para poder conquistar más territorio. Y así, entonces, ¿por qué David tuvo tantas guerras? Porque conquistaba más territorio. Aunque no logró conquistar, así expandió su reino, por supuesto, pero no logró conquistar todo el territorio. El que sí lo conquistó todo fue Salomón. Bueno, entonces será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.